pues lanzó una controversia en la Corte y se congeló el presupuesto. A la presentación del libro Historia de la Arquitectura, tomo 1, con los temas Egipto, el Cercano Oriente, Asia, Grecia y los reinos helenísticos de la Antigüedad, del autor Sylvanus de Fletcher, publicado por primera vez en 1896 en el idioma inglés. Nos reencontramos reunidos aquí para conocer la más reciente edición en español de este libro, cuya relevancia radica en su fácil comprensión como libro de consulta para todo público. Esta edición está coordinada por el doctor en arquitectura Manuel Rodríguez Viqueira, con la colaboración de un distinguido grupo de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, la Universidad Nacional Autónoma de México y Limusa Noriega Editores. En esta ocasión nos acompañan en el presidium el arquitecto Jorge Chávez Corona, el secretario académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El doctor en arquitectura Manuel Rodríguez Viqueira, coordinador de la edición español del libro Historia de la Arquitectura. El maestro José Javier Arredondo Vega, profesor invitado del posgrado de la FAUAEM. La arquitecta Ana Lucila Orozco Guerrero, catedrática del área de Teoría y Diseño de la FAUAEM. La arquitecta Mayné Elizabeth García Ruiz, coordinadora del área de Teoría de la FAUAEM. El doctor Raúl Salas Espíndola, profesor investigador del posgrado de la FAUAEM. A continuación, el arquitecto Jorge Rodolfo Chávez dirigirá unas palabras a este público. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Sí se escucha hasta allá atrás? Sí. A nombre del arquitecto Efraín Romero Benítez, director, me ha pedido de favor porque tiene un compromiso. Desgraciadamente no pudo acompañarnos, pero transmita el agradecimiento y la confianza que brindan a la Facultad de Arquitectura en compartir este documento con nosotros. Anteriormente teníamos algunas publicaciones a las cuales la mayoría de los alumnos se hacía un tanto difícil porque sus documentos estaban en inglés. Esta es una mayor facilidad o acercamiento para los alumnos. Esperamos que tenga todo el éxito del documento y les damos la más cordial bienvenida, ¿no? Haciendo hincapié que bueno, la Facultad de Arquitectura tiene siempre las puertas abiertas para este tipo de eventos. Gracias. A continuación, la arquitecta Mayné Elizabeth García Ruiz nos dará sus comentarios acerca de la obra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Agradezco la invitación para realizar comentarios en el marco de esta presentación. Igualmente nos complace bastante el intercambio en materia académica que se inició con la Universidad Autónoma Metropolitana en materia de conocimiento de su material bibliográfico de reciente publicación. Reconocemos con ello también la gestoría de la misma universidad y de este grupo de profesores para que dicho material sea cada vez más accesible y cuente con el respaldo de editoriales de reconocido prestigio, como en este caso Limusa y Noriega. Hago sin duda también un reconocimiento al trabajo conjunto que la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco realizó durante 14 años, que si bien se dicen rápido, sabemos que en el camino de que un libro salga a la luz, llegan a aparecer inciertos y colmados de obstáculos que se tienen que ir librando. A nombre del cuerpo de catedráticos del área de teoría de nuestra facultad, agradezco la presencia del coordinador de esta edición, la primera, como ya se dijo en español, el doctor Manuel Rodríguez Viqueira. Bueno, hay tanto que decir de esta obra en particular que sería motivo de conversaciones exhaustivas. Sin embargo, apostaré por la brevedad porque me gustaría enfocarlo desde la perspectiva de la necesidad de nuestra comunidad académica de material bibliográfico como este.
Recientemente nuestra misma facultad, a través del área de teoría, en el afán de rescatar el material al que siempre hemos recurrido como apoyo didáctico y como parte sustancial de la construcción del conocimiento de los jóvenes aspirantes arquitectos, se dio a la tarea de recopilar especialmente todas las imágenes que los mismos alumnos presentaban en sus trabajos y que en muchas ocasiones ya se encontraban descontextualizadas, refiriéndome con ello a que el alumno muchas veces las toma, pero al no contar con el ejemplar original del libro, no puede ir más allá de la imagen misma y tampoco puede conocer la maravillosa y completa información que la acompaña. Así que este libro nos abre muchas puertas para que muchos de nuestros estudiantes conozcan la riqueza de la historia de la arquitectura, presentada por un autor del siglo pasado, con una perspectiva novedosa y creativa, que por ende no ha perdido vigencia. En este punto, hace unos momentos comentábamos que si bien la mayoría de la bibliografía del autor está en idioma inglés, sí se contaba con una edición en idioma castellano, editada en España, de la cual nos ha hecho favor un profesor de nuestra área, la arquitecta Gloria Castillo, de prestar un ejemplar, y es este que tenemos aquí. Como ustedes ven, es un material que prácticamente ya está muy bien conservado, pero sin embargo no se puede hacer un uso, como saben ustedes, que se necesita para las clases. Generalmente lo que se hace es de algunas imágenes para que lo puedan consultar, es que toman una fotocopia, lo más común, y muchas veces se deteriora cada vez el material bibliográfico. Entonces, en parte esa era una de las ventajas, a pesar de que estábamos haciendo o retomando esta información y estas imágenes, sí es la verdad se nos hace una maravilla poder contar ahora con un material que para el objetivo principal, que es transmitir esa información, está en un formato mucho más accesible, ¿no? Y no únicamente es importante para los estudiantes, que es el fin primordial de nuestra actividad aquí es docente en la facultad, sino también es muy importante para los mismos catedráticos, quienes pueden acceder a esta obra como un complemento magnífico a la didáctica que plantean. Pero todavía mejor aún, y me llamó mucho la atención, es que esta obra es muy sencilla y en un lenguaje que el lenguaje que utiliza para describir los elementos, las técnicas y las situaciones que rodean a la arquitectura es muy entendible por cualquier público interesado en la disciplina de la arquitectura, que el mismo Fletcher describió como la historia en piedra y como la imprenta de todas las edades. Con respecto a los contenidos mismos de la obra, sí me gustaría detenerme un momento en otra idea del mismo Fletcher que les comparto, y es que la arquitectura da cuenta de los hábitos, ideas y aspiraciones de cada periodo, y sin el conocimiento de este arte carece la historia de ese interés humano con que debería verse. Fletcher comenta que mucha gente vagaba, y lo sigue haciendo como podemos darnos cuenta, por templos griegos, anfiteatros romanos o catedrales góticas sin saber para qué se erigieron. Y sobre todo podemos ver que hasta cierto punto el ser humano entra en una especie de costumbrismo. Las mira o todo su entorno arquitectónico, pero no las observa. Queremos fomentar con ello, con ayuda de este material, que nuestros alumnos observen realmente la arquitectura y aprendan por añadidura a apreciarla, para llegar a vivirla, que es el fin mismo de la disciplina. Porque efectivamente, como planteó también el autor de esta obra, todos tenemos a diario contacto con este arte que nos protege de los elementos, que nos da hogar y que custodia incluso los sagrados símbolos de las religiones, así lo mencionaba Fletcher. Es la mejor manera de demostrar a todo ser humano que la arquitectura se disfruta al conocerla, al recorrerla, al elegirla. En fin, en muchos aspectos, y entonces este libro tiene ese objetivo preciso, no dejar que nuestra historia se diluya. Y sobre todo dar cuenta que a pesar de los avances tecnológicos a nivel de información digital, de los que todos nosotros podemos tomar mano, o sea, generalmente mucha de esta información, las imágenes, se están integrando en portales de internet. Pero a pesar de todo ello, sigue siendo un verdadero placer tomar un libro entre las manos y disfrutarlo sobre todo en nuestro idioma materno. Gracias. A continuación escucharemos a la arquitecta Ana Lucila Orozco Guerrero, que nos compartirá su apreciación de la obra. Gracias a ti. Pues buenos días a todos,
para mí también es una distinción, ¿verdad?, que se me da al comentar esta obra tan importante, tan valiosa para la enseñanza de la arquitectura, puesto que veo que es un libro definitivamente relacionado de lleno con el espacio arquitectónico. Lo que noto en este libro es su forma en la cual ha sido integrada esta nueva presentación. Esta nueva presentación que ha ido cambiando, como ustedes pueden apreciar, desde un tono que tenemos aquí, pues que corresponde a una de las arquitectas que da clase, que es la arquitecta Gloria Castillo, y que ha conservado celosamente, precisamente por la importancia de este libro, el cual ha sido considerado por el Instituto Americano de Arquitectos como el libro del siglo. ¿Sí? Y bueno, efectivamente veo en él, estuve hojeándolo y pude observar fotografías, planos de plantas, cortes. Está la mayor compilación realmente de todos, podríamos decir, edificios, incluso que no todos los libros de historia del arte traen, y que esto nos permite pues ver que ha sido un espacio observado, medido incluso, pues estaba medido en pies, y nos da precisamente eso, la importancia que tiene el poder observar también la proporción. La forma en que habla de las técnicas, cómo han sido tratados los materiales, la forma en que han sido llevados al lugar o al sitio de construcción. Todo esto a través de imágenes y a través de una explicación, como decía la arquitecta, una explicación muy sencilla, muy realmente que todo mundo podría comprender dentro de la formación como arquitectos. Y bueno, pues es gracias a los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y a colaboradores también por parte de la Universidad Nacional y a una serie de fuentes a las que han acudido dentro de la formación de este libro, en la que esta traducción, primera traducción en español, nos permite acercarnos prácticamente a este libro que pues consta de, que dice, varias páginas aquí, son 24 capítulos y 1696 páginas. Y aquí tengo solamente una parte, o sea que es la parte, el tomo 1, diríamos, que habla sobre el Egipto, el Cercano Oriente, Asia, Grecia y los reinos helenísticos. Pero además lo hace dentro de una forma muy agradable e incluso moderna de presentación, en el sentido que está dando una serie de referencias en la cual podemos ir viendo comparativamente estos periodos de la arquitectura. Y eso es lo que hace rico esta situación, porque podemos comprender más al espacio arquitectónico, lo que significó para Egipto la forma, digamos, funeraria, como para el Cercano Oriente, como para Irak, para Siria, para Persia, para todos estos pueblos, en una forma comparativa muy, muy importante. Sir Bannister Fletcher, como historiador, pues hizo varias expresiones, entre ellas la que les mencionaba la arquitecta, sobre que la arquitectura proporciona, es la llave que nos proporciona, ¿verdad?, entrar a conocer los hábitos, los pensamientos y las aspiraciones de la gente. Y sin este conocimiento realmente no hay un acercamiento humano. Es muy importante ver cómo el espacio arquitectónico está generado por pensamientos, situaciones de la época, y que es lo que nos permite vislumbrar cómo era este tipo de personas. Por ejemplo, en mis clases de historia, pues puedo comparar, ¿no?, que la fe religiosa que pudiéramos tener en este momento, pues no es igual a la de hace 100 años o a la de 1000 años. Y esto es lo que nos habla precisamente del espacio. Los espacios que actualmente nosotros tenemos para manifestar actos de fe, actos de religar, de reunir a la gente en relación a un poder superior a nosotros, pues ya se
se vienen dando las nuevas formas de construirlas, pues formas muy simples, más sencillas, que quizás aquellas formas que se crearon en el gótico y se construyeron en la época del cristianismo, al principio, ¿no? Entonces estos edificios nos muestran precisamente que hay una diferencia de una forma de ir pensando, de irnos relacionando entre nosotros mismos, y que esto es lo que genera también la arquitectura, un reflejo de ella. Y lo interesante también de esta obra, en la forma que está presentada también, por ejemplo, habla sobre la 18ª y 19ª edición, que fueron publicadas en 1987, y que la 8ª replanteó una estructura para presentar la obra, donde reemplazó una forma tradicional por un sistema de capítulos antecedentes, cada uno haciendo una introducción de 7 secciones de la obra. En la 19ª edición se equilibra la obra entre la cobertura de la arquitectura europea, que llevaba mucho tiempo de libro, o mucho volumen de libro, y que ahora la arquitectura europea del siglo XX, que a veces nos costaba un poco de trabajo conseguir como la arquitectura actual, está en buena dosis dentro de este documento, ¿no? Está en buena dosis y realmente alcanza a cubrir óptimamente al siglo XX. Y también aquí vemos que la arquitectura fuera de Europa también está considerada dentro de esta obra, como México y Latinoamérica y otros países, cuando a veces nos faltaba ese tipo de conocimiento. Lo teníamos que andar buscando en diferentes fuentes, ¿no? Inclusive internet. Lo importante también de este libro, traducido por la UAM, es que se puede localizar en internet, lo podemos leer en internet. Aquí vienen precisamente las direcciones, para que se puedan aproximar los alumnos, los maestros, a él. También tiene una mayor cobertura fuera de las regiones de Europa, que eso es algo difícil, y ya lo mencioné como comparación también de lo que es la arquitectura latinoamericana. Tiene más información sobre edificios vernáculos, y la arquitectura vernácula pues es la arquitectura de los habitantes, que no necesariamente son obras muy reconocidas en el sentido de haber sido monumentales o dirigidas a algún poder económico, social, religioso o político, sino que aquí también se adentra dentro de esta obra de Fletcher, no dentro de este libro, pero sí dentro de la obra de Fletcher, esta arquitectura vernácula, que a veces es pues no muy conocida porque no es tan oficial. También vemos estructuras, o se pretende también dentro de esta obra, obras y estructuras de ingeniería, de arquitectos e ingenieros, como puentes, fortificaciones y diseño urbano del siglo XX. Se refuerzan los méritos del libro. Es un libro de referencia, fácil de usar, objetivo, con autoridad, reconocimiento, que describe y explica e ilustra a detalle los principales ejemplos de todo el mundo. La arquitectura del siglo XX se amplió y actualizó para incluir lo que les decía hace un momento, ¿no? Construcciones recientes, ser valorada como un todo, porque la arquitectura del siglo XX se veía como pues de todo, ¿no? Durante este siglo, Arnulfo y nacionalismos, internacionalismos, funcionalismos y demás, pero ahora se muestra dentro de esta obra esa posibilidad de ver al siglo XX más bien definido, ¿sí? Más bien definido y valorado. Evaluada en su perspectiva esta parte de la historia, ¿no? Del siglo XX.
Está, por ejemplo, dentro de estos libros, dentro de esta parte del siglo XX, el Oriente Medio, Israel, el sureste asiático, Hong Kong, el subcontinente indio, Rusia, la Unión Soviética, Europa Oriental, Europa Occidental, subcapítulos que está dividido en Europa antes de la guerra y después de la Segunda Guerra Mundial, para ver cuál es la modificación. Ahí hay una modificación muy importante, muy importante. También América, como les repetía, se ha dividido en 3 capítulos: la arquitectura norteamericana, la arquitectura américo-latina y Japón y Corea. Está contenida en el siglo XX, o sea que realmente tenemos un acervo importante dentro de todo este siglo XX. Pero este libro, ya traducido, pues voy a leer un poco sobre, por ejemplo, la pirámide de Miserinos, ¿no?, que todos pues ya conocemos, aunque sea en silueta, ¿no? Pertenece a la 4ª dinastía. Es mucho más pequeña que las 2 predecesoras en Gizeh. Mide 109 metros, o sea 356 pies por lado, y 66.5 metros, 218 pies de altura. Y sus lados tienen una pendiente de 51 grados. Gran parte del revestimiento se ha conservado, y aunque básicamente es de piedra caliza de Tura, incluye 16 tramos de granito en la base. Las principales pirámides de la 5ª y 6ª dinastías, construidas todas en Abusir y Saqqara, fueron inferiores en tamaño y construcción a las que se construyeron en dinastías precedentes, y la disposición de sus cámaras funerarias y corredores es más simple y estereotipada. Así vienen muchas otras formas de ver. Aquí nos dan medidas, nos dan los acabados. Sabemos que existe piedra caliza, pero también sabemos que existen dentro de la primera catarata, pues, el granito, ¿no?, y bueno, pues este libro, lo que yo veo también es que nos da una breve semblanza de lo que son los grupos humanos, no en sí pensamientos realmente más profundos, porque no era la intención de Bannister Fletcher, estos pensamientos más profundos que nos llevan realmente a ver más bien el porqué de su arquitectura, de los espacios, que siempre los diferentes problemas, las diferentes problemáticas, las formas de convivencia de los seres humanos, las diferentes situaciones y niveles sociales, la economía. Nos da una breve semblanza, porque el propósito de Bannister Fletcher no es adentrarse tanto en el pensamiento humano, más sí en el reflejo de él en el espacio arquitectónico. Eso es lo que yo veo como que podría decir, no le falta, pero no era lo que quería hacer. A mí me llama la atención porque son, aquí, como repito, es una compilación muy grande de ejemplos, que es difícil tener en un solo libro todos estos ejemplos. Con Bannister se hace, se realiza, y que hay que apoyarlo, desde luego, leyendo otros libros que hablen sobre, pues, todo esto que les digo, en el sentido de conocer más el pensamiento de estos seres humanos de otras épocas. Y bueno, pues les agradezco su atención. A continuación escucharemos el comentario del doctor Raúl Salas Espíndola. Gracias. Bien, antes que nada, es un honor para mí estar de nuevo en esta mesa reseñando una nueva publicación
la UAM, el trabajo desarrollado por la UAM ha sido, es muy importante, sobre todo en los ámbitos de las facultades de arquitectura. Felicidades porque estos dos libros últimos que nos están trayendo, el de Palladio y el de la historia de la arquitectura de Fletcher, bueno, son una contribución muy importante para los jóvenes arquitectos y para todos nosotros seguirnos. Es un libro que hay que tener en la biblioteca de la casa. También agradecer la organización de este tipo de manifestaciones, de difusión, a la Facultad de Arquitectura de la UAM, en particular también al maestro Javier Arredondo Vega, que ha impulsado estos intercambios, querido maestro de posgrado, y sobre todo una felicitación para todos los asistentes a esta sala, porque desafortunadamente debía estar llena, pero bueno, estamos en un proceso que hay que ir avanzando, inicial de difusión, y que hay que procurar crear los incentivos para que nuestros jóvenes colegas estén aquí. A mí me parece que la publicación es la segunda, ¿no? Publicación en español hubo una primera publicación no muy difundida, pero esta segunda publicación ya sistemáticamente organizada y con una amplia difusión, Historia de la Arquitectura, tiene antecedentes muy importantes. Para mí lo interesante de esta publicación es que se mueve, digamos, en el ámbito del siglo XIX. Como sabemos, la primera edición fue de 1896, en donde Sir Bannister Fletcher, que es el hijo del padre también arquitecto, ¿no? Produjeron esta primera edición. Las tres primeras ediciones fueron conjuntas, y a partir de la cuarta, el hijo, que es el que aparece ya como autor único, de ahí hasta las 16 estuvo produciendo estas ediciones. Entonces, comentaba yo que es importante en términos culturales porque las condicionantes que dan pie y dan origen a esta publicación y a la personalidad y mentalidad de Fletcher se mueven en una condicionante determinada por el auge industrial económico en ese momento de Inglaterra. El Reino Unido, junto con Inglaterra e Irlanda, representan el emporio económico más importante del mundo, prácticamente occidental. Tenemos que hay un proceso interesante de tipo cultural que es el determinado por la época victoriana. La época victoriana, que desde los años 30 del siglo XIX hasta el entrado del siglo XX, creó las condiciones para darle unidad e identidad a lo que conocemos ahora como el Reino Británico. Es decir, la famosa cultura británica prácticamente se mueve en ese lapso, en el del periodo llamado en la época victoriana. La reina Victoria tuvo tres periodos interesantes y Londres, como la ciudad más importante, la ciudad capital, representa también el desarrollo industrial capitalista más importante dentro del mundo occidental en ese momento. Aparece el boom entonces económico, el boom de la época victoriana conservador prácticamente. Londres, el Reino Británico es el taller del mundo, donde se produce la mitad del carbón, del hierro, del acero del mundo. La mitad de la producción algodonera se invierte en los textiles de ese país. Por otro lado, tenemos la aparición de contradicciones sociales muy fuertes, en donde aparecen las dos clases antagónicas, la burguesía y el proletariado,
las reivindicaciones sociales, las luchas sociales están a la orden del día. Y dentro del aspecto arquitectónico, artístico, tenemos fenómenos muy interesantes. Uno de ellos es la Exposición Universal de Londres, en 1851, si mal no recuerdo, y tenemos también la aparición de los teóricos, los socialistas utópicos, que manejaban estas ideas socialistas y son producto de todo este proceso interesante que se está dando en el siglo XIX y que es determinado prácticamente por el Reino Británico. Aparecen otros elementos importantes como John Ruskin o William Morris, que contribuyen a cambiar la visión del arte y de la arquitectura y orientan esa visión hacia nuevos senderos. El arte, aparece la crítica de arte de una manera científica expresada en Ruskin y la crítica a la historia de la arquitectura, la revitalización, por decirlo así, de estilos del pasado, el gótico, la aparición de nuevos estilos y en este caso un grupo de arquitectos, de pintores, más bien de artistas, los prerrafaelistas, contribuyen a innovar este campo del arte y de la arquitectura. Entonces, junto con los socialistas utópicos, hay una efervescencia creciente en términos de entender la realidad arquitectónica y la realidad de la ciudad desde una opción diferente, desde una opción innovadora. En términos de la economía, tenemos análisis derivados de las economías de punta, el capitalismo, el análisis de David Ricardo, tenemos Adam Smith también, y paralelamente están otras ciencias, la biología, la geología y, por ejemplo, Darwin con su revolución acerca del origen del hombre, el origen de las especies, aparece también como un elemento innovador dentro de todo este proceso. Entramos en la crisis de pérdida de vigencia, de hegemonía económica del Reino Británico, aparece Estados Unidos y otras potencias. Sin embargo, el proceso cultural al que llevó esta hegemonía económica, este boom económico en términos artísticos, en términos científicos, sigue adelante. El positivismo es la expresión más acabada en términos filosóficos de lo que significa la evolución de los países dentro de esta nueva opción económica, el orden y progreso. La ciencia es la determinación de ese orden que se acusa aún en los gobiernos de esos países hegemónicos. Es así que en términos del arte y en particular de la arquitectura, el eclecticismo historicista es la expresión acabada de lo que es la arquitectura, de lo que representa la arquitectura en ese momento. Todos los estilos, y en particular el gótico, el renacimiento, el neoclásico, están presentes en las arquitecturas que se están produciendo. Hay un problema de forma y función, donde la forma es la que determina la expresión de todo lo que se produce en ese momento dentro del siglo XIX. Pero también estamos en un proceso de la crisis de la modernidad. La crisis de la modernidad es una situación que encamina a las conciencias a encontrar nuevos derroteros, y es así que vemos y aparecen en la escena las vanguardias artísticas de finales del siglo XX. Dentro de todo este esquema general, Fletcher, que había estudiado en la Escuela de París,
aparece contradictoriamente como un sujeto que se mantiene en la línea del historicismo. Toda su producción arquitectónica está sujeta, digamos, a esta regla, a la historicista. No es un arquitecto de punta, pero sin embargo se mantiene fiel al historicismo, y en esa medida, y como alumno de la Escuela de París, él reivindica los estilos arquitectónicos, y como producto de todo este proceso científico del que he hablado, estructura un análisis de la historia de la arquitectura en términos totalmente científicos. Esta historia de la arquitectura es una búsqueda por encontrar la causa, origen y razón de la arquitectura y de la producción arquitectónica. Ya la arquitecta Mayne leyó una cita textual de creo que la cuarta edición del libro de Barnister Fletcher, y en ella podemos encontrar esta preocupación del autor por entender el papel de la arquitectura en ese momento. Es interesante, como leía la arquitecta Orozco, el proceso de cambio que van asumiendo las ediciones. La producción y la comprensión de la arquitectura van amarradas de un complejo que se mueve dentro del análisis científico, es decir, la clasificación. La clasificación es el elemento que va ordenando cada edición. Originalmente hay una intención de publicar los estilos del pasado, de publicar una cronología de los estilos del pasado, pero ordenada a partir de una introducción. Hay una sistematización ahí. Sin embargo, a partir de la cuarta edición, este proceso que marcaba la arquitecta Orozco asume características más definidas. Aparecen nuevos elementos y aparece otro elemento que es interesante, el de las culturas asiáticas. El hecho de que aparezcan las culturas asiáticas refleja este proceso de la evolución del pensamiento científico que trata de comprender las culturas que van más allá de la cultura occidental. Sin embargo, se les considera no históricas, ¿no? Es un dato curioso. Esta cuestión de la no historicidad refleja por un lado existe una situación contradictoria. Hay una inclusión de estas arquitecturas, de estos países consideradas no históricas, la arquitectura no histórica, porque no está dentro del proceso histórico de la arquitectura occidental, no se comprende ahí, y por otro lado, es una valorización, y por otro lado hay una desvalorización en términos del adjetivo que se le aplica, lo no histórico. Con el correr del tiempo, la no historicidad adquiere un carácter científico y se inserta de manera adecuada dentro de una visión historicista, de acuerdo con la evolución científica del complejo racional de la historia. El libro es interesante, sobre todo porque yo encuentro que más que irse a los estilos, refleja la preocupación por entender la arquitectura, la producción arquitectónica localizada y focalizada territorialmente y determinada dentro de ámbitos geográficos específicos que son producto de los procesos de modernidad en términos de reparto democrático socializado de la sociedad contemporánea. Pero el hecho es de que lo que es importante acá es que para todos nosotros este libro ha sido una guía desde la Facultad de Arquitectura. Nos ayudó a entender la arquitectura desde un método comparativo, entendiendo que a partir del análisis gráfico, aunque los libros estaban en inglés, el libro estaba en inglés, nosotros teníamos los elementos gráficos para poder comprender eso que decía el libro. Lo interesante de este libro es que, y es como han argumentado
muchos maestros, muchos arquitectos a través de toda la historia, es que la arquitectura se la aprende viéndola. Y aquí lo que hacíamos es entender la historia de la arquitectura viéndola. Yo creo que es un libro, es una Biblia, estoy totalmente de acuerdo que esta es una Biblia, es un libro de consulta que debe estar en las bibliotecas de todos los estudiantes de arquitectura, de todos los profesores de arquitectura y de la gente en general. El atributo de este libro es que puede ser leído no solamente por arquitectos, la gente, inclusive las personas que no están metidas en la arquitectura, adquieren cultura arquitectónica a través de este libro. Es interesante entonces el proceso metodológico en el que se inscribe esta publicación. La recomiendo totalmente como parte de nuestra formación cotidiana y a mí me ayuda inclusive a revisar cosas. Continuamente estamos revisando información acá. Es inagotable y es, yo creo que una hora para siempre. Gracias por todo. A continuación, el maestro Javier Arredondo compartirá con nosotros unas palabras. Gracias, Betty. Yo creo que se oye bien. Gracias. Yo colaboro aquí en la universidad en el área de conservación y desde luego pues yo debería ser principal propagandista de este tipo de publicaciones. Sin embargo, ahorita que en la facultad estamos ante un objetivo que se va a presentar en pocas semanas, que es una intervención en el Centro Histórico de Cuernavaca, en que los políticos cíclicamente ponen los ojos en ciertos estamentos de nuestra cultura y a partir de ello se ponen a temblar. Me hace reflexionar que nosotros cuando estuvimos en la Escuela de Arquitectura, y esto también es un homenaje a gentes que en lo particular me influenciaron muchísimo, el maestro Sánchez Santoveña, que colabora con ustedes aquí en la universidad, el maestro Piña Grainhofer, que nos infundió de una manera medular el estudio de la historia. Me hace mucho pensar que cuando uno ve un centro histórico como el de Cuernavaca, con ese deterioro tan profundo que se nota, no deja uno de entender y de ponerse a reflexionar profundamente que las obras que uno está viendo, si es que se pueden catalogar como tales, son obras de arquitectos. El caos que vemos en los centros históricos son obras de arquitectos. Y se pone uno a pensar a qué se debe que la arquitectura moderna haya llegado a esta mediocridad que afea y que corrompe totalmente la unidad que se tuvo en algún momento dado de la historia, como fue la época colonial, en que la continuidad constructiva, la continuidad estilística hacían que los centros históricos fueran unitarios. ¿Qué ha ocurrido? ¿Sí? Siempre he sido crítico de los planes de estudio de las escuelas de arquitectura que han tendido a minimizar paulatinamente el estudio de la historia. Y entre otras explicaciones, encuentro como parte de estos atentados el que los arquitectos que profesan y aplican la arquitectura moderna carecen de este entusiasmo, carecen de esta formación, ¿sí? Entonces es altamente recomendable que nosotros como jóvenes, me da mucho gusto ver aquí estas caras en este momento, recobren ese entusiasmo. Acuérdense que en la actualidad 3 ejes nos van a defender contra los avasallamientos de la globalización económica: la cultura, la identidad y su herramienta, la historia, ¿sí? Si nosotros no tenemos cultura, vamos a seguir siendo de los arquitectos que estamos depredando y construyendo esos adefesios que podemos ver, para no ir más lejos, en nuestro centro histórico de Cuernavaca. Han sido colegas nuestros los que han producido esa mediocridad. Entonces, es un compromiso el que ustedes tienen ante la sociedad de adquirir más cultura, porque un arquitecto culto es un arquitecto crítico, autocrítico y crítico, y que va a ser entonces
el artífice precisamente del dique que debemos oponer a esta mediocridad. Entonces creo que herramientas como Sir Bannister Fletcher, que en mi época, yo pertenezco a la generación AC, no antes de Cristo, sino antes de la computadora, nos veíamos en el difícil papel de ir a una biblioteca que era la nuestra en la Escuela de Arquitectura y pelearnos por la única edición que había de Sir Bannister Fletcher en inglés, ¿sí? Nos lo concedían horas, no se podían sacar copias, definitivamente, entonces era prácticamente copiar, cosa que nos sirvió muchísimo. Nos hacían hacer maquetas, entonces era consulta de Sir Bannister Fletcher, hacer el croquis, imagínense lo que uno pasaba, ¿no? Sin embargo, esto nos hizo que le amamos profundamente no solamente al libro como tal, que por otro lado el libro como tal es una obra monumental, ¿sí? Que nos hemos metido a tratar de hacer el levantamiento de un edificio histórico. El doctor Salas y yo en una ocasión de la vida fuimos partícipes de hacer un levantamiento de un convento en Tecpatán, Chiapas, y estar haciendo esas medidas en el calor del lugar, con los medios que uno tiene, que son superiores a los que manejó Sir Bannister Fletcher, ¿verdad? Nos da una idea precisamente de lo monumental que es haber producido ese cúmulo de información gráfica con una calidad estupenda, ¿sí? Entonces eso nos hace meditar también que algo está pasando en nuestra formativa, ¿sí? Los que no tenemos vocación para la arquitectura no somos capaces de entender la magnitud de esta obra. Entonces termino con esa recomendación. Nuestro deber es incrementar nuestra cultura, porque de ese modo nos vamos a volver críticos, y si nos volvemos críticos, los políticos van a tener que moderar un poco esas actitudes cíclicas de medrar precisamente a costa de que el pueblo carece de cultura. Nosotros somos el único dique que puede oponerse con la razón para que estos atentados no se repitan. Entonces es altamente recomendable que ustedes, compañeros, si no conocen el libro, lo conozcan. Es una oportunidad estupenda. En este momento está ante ustedes la oportunidad y el acceso de tener este documento que va iniciándose ahorita su publicación. Son 3 tomos los que van, pero está fácilmente accesible. Ya no es la cuestión de pelearse por el libro en inglés, lo tienen ustedes. Entonces los hago, es necesario, en otras palabras, que lo adquiramos, lo leamos con mucho detenimiento y absorbamos esos conocimientos, no solamente los compañeros del área de conservación, sino todos los de la licenciatura, todos los que estemos en esta disciplina, tenemos la obligación de conocerlo, ¿sí? Entonces, es todo lo que yo debo decirles. Me siento altamente complacido de volver a participar en la difusión de una obra como esta, y espero que no sea la última y que mis palabras tengan, aunque sea un pequeño eco, en sus jóvenes corazones para tomar esta misión de ser críticos. Sería todo. Gracias. Para finalizar, escucharemos al coordinador de la edición en español, el doctor Manuel Rodríguez Viqueira. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando es un evento de este tipo es dar las gracias. Quiero dar las gracias al arquitecto Efrén Romero Benítez por organizar este evento, por su atenta invitación, obviamente como director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado del Morelos. Quiero dar las gracias a la arquitecta Maynel Estebet García Ruiz, a la arquitecta Ana Lucía Orozco Guerrero, al arquitecto Raúl Salas, con quien trabajamos en alguna época juntos, al doctor Raúl Salas y al maestro Javier Arredondo. Es que uno se acostumbra a que eran arquitectos, pero luego han ido haciendo grados y grados y grados. Les quiero dar muchas gracias por sus atentas palabras referidas a este trabajo que hemos hecho. Creo que es prudente, y así está puesto aquí, una pequeña presentación del libro, no en términos de su contenido, sino en términos de su historia. Ya se mencionó aquí, Fletcher era arquitecto, su padre era arquitecto y su hermano era arquitecto. Y entre ellos eran socios, tenían una oficina
y por el carácter historicista de su arquitectura, les preocupó siempre mucho la historia. Y eso los llevó a elaborar un catálogo, un libro, donde tuvieran mucha información sobre las características históricas de la arquitectura. En 1896 publican ellos la historia de la arquitectura. Y esa historia, o una historia de la arquitectura, fue el primer título, y ese libro tenía 276 páginas. Obviamente, publicado en 1896, no abarcaba el siglo XX, no abarcaba gran parte de la segunda mitad del siglo XIX. Esa edición se repitió en varias ocasiones con algunas actualizaciones y fue creciendo. Y en 1928, el profesor Calzada hace una traducción de ese primer libro de aproximadamente 300 páginas, el cual se publica en España. Después de, y creo que es la traducción de la sexta o quinta edición, se sigue creciendo el libro, y Fletcher, ya en vida, empezó a tener una especie de corresponsales o profesores que invitaba en Australia, en otros sitios de Europa, en África o en Estados Unidos, que les pedía información, tanto gráfica como escrita, para ir actualizando la edición que continuaba. Cuando, obviamente, yo también estudié arquitectura y yo también estudié con el Fletcher, y siempre consideré que en México era muy limitativo que solo tuviéramos hoy en día un referente. Estaba el referente del Benévolo, que todo el mundo ha usado, y que el Benévolo no es un catálogo de consultas, si es una postura crítica respecto a la historia de la arquitectura, y creo que no debe ser la única. Yo siempre pensé que estaba faltando ese clásico que siempre hubo en las bibliotecas francesas, inglesas o alemanas o italianas, que siempre tienen su clásico, que permitiera que el alumno, cuando fuera a estudiar, tuviera una fuente de información, y el Fletcher es una fuente de información. Y en ese sentido es que Fletcher siguió trabajando. Si no mal recuerdo, en la década de los 60 muere, pero hay una fundación, una organización, un editor, que decide continuar con el trabajo e invita a más de 47 universidades a seguir colaborando en la actualización del trabajo. En la 19ª edición, que es la que yo le propongo a una editorial traducir hace 14 años, pues insistí mucho, bueno, vamos a traducirlos, es un libro que se podría vender muy bien, no sé cuántos, convencí a una editorial. Empecé a trabajar solo, me di cuenta que era imposible que yo lo realizara solo, porque yo también soy de, no es antes de Cristo, es antes de las computadoras, entonces era escrito a máquina. Entonces me iba a enfrentar yo a 8,000 cuartillas, a traducir 8,000 cuartillas del inglés al español. Pero no es traducir, no es simplemente conocer un idioma, un proceso de traducción obliga a estudiar. Porque si los que se acercan al Fletcher van a ver que aparecen tal cantidad de localidades, que saber si está correctamente escrita o no la localidad en español implica ir a una enciclopedia, implica ir a una enciclopedia especializada, o el saber si la escritura es correcta de una obra arquitectónica de la India o de Vietnam o de Corea, porque abarca todos esos sitios, pues implica ponerse a estudiar. Y también implica ponerse a estudiar cuando es una obra cercana para ver si no hay un error. Obviamente vi que era imposible, entonces decidí invitar a arquitectos y no arquitectos que estaban cercanos a mí, que fueran arquitectos y que dominaran el inglés. Entonces hubo varios compañeros, estaba el arquitecto Carlos Pérez Infante, que está aquí, que es también traductor del Palladio, que se presentó aquí, que era un apasionado inclusive de la traducción. Lo invité y aceptó gustosamente. Él colaboró mucho, sobre todo en el tomo del Renacimiento, que es el cuarto tomo, es sobre todo en el que participa, pero también participa en otro. Un profesor ya decidió no trabajar, era Segismundo Engelking, que muchos de ustedes lo conocen, que dejó, ya no me acuerdo cuál fue el que dejó, el quinto, creo que fue el siglo XIX, ya no me acuerdo. A ambos los invité. Segismundo, pues su lengua materna es el inglés, su padre arquitecto, el arquitecto me parecía razonable, el arquitecto Gilberto de Hoyos, que era compañero, había trabajado en Estados Unidos, dominaba el inglés, era arquitecto, pues también. Juan Benito Artigas, una persona también muy conocida por su conocimiento de la historia en México, lo invité, también aceptó. Su hija, que es filóloga. Entonces se armó un equipo de 8 personas, ya era más fácil, ya tocaba a 1000 páginas por persona. Sin embargo, duró esto, total, desde que empezamos a que sale el primer tomo, duró 14 años. Fue una aventura. ¿Cuáles son los grandes aportes de esta edición española? ¿Y por qué yo digo que es la primera? Primero, la edición de Calzada es una edición de 300 páginas.
no abarca el siglo XX. O sea, es otro libro distinto. Segundo, yo le propuse, y por primera vez en el mundo, porque el Flecha se ha publicado, está en todas las facultades de arquitectura de todo el mundo, pero por primera vez en el mundo se decide hacerlo en 6 tomos. Yo insistí, este es un libro para los alumnos de las escuelas de arquitectura. Un alumno de la escuela de arquitectura, si le piden lo que cuesta el Fletcher, ustedes pueden entrar a internet, pedir el Fletcher en Nueva York, les van a pedir aproximadamente entre 1.500 o 2.000 pesos, según la librería, si tienen descuento, más los gastos. Pedirle a un alumno de arquitectura que se gaste 2.000 pesos en un libro, pues el alumno va a decir, ¿qué quiere el profesor de mí? No, o sea, ¿yo qué le he hecho? Pero decirle a un alumno, cómprate un libro de 80 pesos, es algo razonable. Y entonces a lo mejor en el primer año, en el primer semestre, en el primer trimestre, dependiendo de la organización que tenga cada escuela, pues en el curso de historia ven la antigüedad, Egipto, Mesopotamia, la prehistoria. Ah, pues puedo comprar el tomo, que me cuesta 80 pesos, que abarca eso. Ah, que en el segundo año voy a ver el románico, el gótico. Ah, pues me compro el tomo de 80 pesos, el románico, el gótico. Que ya no quiero estudiar arquitectura, me quedé con esos 2 tomos, no tengo por qué comprar el resto. Ya no me interesó, ahí los dejo en mi casa, le van a servir a alguien, porque es un libro que sirve toda la vida. Puede servir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es un libro que dura toda la vida. Por eso el libro se ha editado 20 veces. Lleva 100 años, bueno, va a cumplir 110 años el año que viene. O sea, es un libro vigente permanentemente. Actualizado. ¿Quién actualizó el siglo XX por parte de México? Bueno, pues actualizó la profesora Luis Noel del Instituto de Investigaciones Estéticas, que fue invitada por la Fundación Fletcher para la edición 20 centenaria, para el festejo del centenario, y el arquitecto Rafael López Rangel, que también fue invitado por la misma fundación para el mismo efecto. Entonces, la parte del siglo XX que corresponde a México, los autores son la profesora Luis Noel y el profesor Rafael López Rangel. Luis Noel está en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, Rafael López Rangel está en la UAM, en la Metropolitana, actualmente en Xochimilco. Entonces, esta sería como que una pequeña historia del original y de la traducción, que es muy importante. Les diré para mí qué lo hace importante. Salió la primera edición, la que tienen ustedes aquí del primer tomo, hace 2 o 3 meses. Se hicieron 1000 ejemplares. Bueno, a los 2 meses ya pidieron 1000 ejemplares de Sudamérica. O sea, ya no alcanzaron los ejemplares editados para satisfacer la demanda que hay fuera de México, por los libreros, por los editores. Tiene una gran ventaja eso. También vamos a actualizar la edición español igual que lo hizo Fletcher. ¿Por qué? Ustedes vieron cómo la profesora leyó en pies las dimensiones de la pirámide. Ya nos dimos cuenta que eso fue un error. Ya el tercer tomo vienen todas las dimensiones en el sistema métrico decimal. Entonces, la edición del tomo número 1, que yo creo que en 2 meses sale, la segunda edición, van a venir todas las dimensiones en sistema decimal. Porque uno aprende, en el proceso uno aprende. Cuando uno está traduciendo, bueno, uno respeta al traductor, pero ya nos dimos cuenta que el libro rebasa la traducción misma. El libro es una herramienta útil para todas las escuelas de arquitectura del país, de Latinoamérica y de España. Ahora van a regresar, bueno, el señor Calzada ya no vive, pero regresará esta edición a sustituir a la del profesor Calzada, editada en 1928. Está más actualizada, está actualizada sobre todo al siglo XX. Creo que hasta ahí, o sea, deben estar todos cansados, hace mucho calor, algunos están aguantando, si no la profesora los regaña después. Y en ese sentido les doy las gracias a todos los que están presentes, principalmente a los alumnos. Uno quisiera que este trabajo que uno realiza, porque así lo pensé desde su origen, es para los alumnos sobre todo. Creo que son los alumnos los que deben tener la mejor formación posible. Un arquitecto con cultura arquitectónica es un mejor arquitecto, y la cultura arquitectónica tiene su base en la historia de la arquitectura. Entonces, los animo. No es un libro para leer, es un libro para consultar permanentemente. No es una novela para leer, es un libro para consultar. Cuando quiero ver un ejemplo de algún periodo, de algún estilo arquitectónico, es fácil consultar. Como curiosidad, convencí a la editorial que comprara los negativos originales, que en este caso no son negativos, son positivos. Los primeros positivos que se hicieron del libro, o la forma de impresión, fue con un sistema que se llama colotipia, o sea, no fue con negativos, sino fue a base de un vidrio y una gelatina. Se imprime para lograr muy buena calidad de imagen. Entonces se logró adquirir los positivos originales en Londres, los cuales fueron usados para esta impresión, por lo que la mayoría de las imágenes tienen una muy buena calidad. Muchas gracias. Muchas gracias.
Escucharemos un comentario que nos quiere hacer el exdirector de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Jesús Sotela. Muchas gracias por concederme la palabra. Quisiera felicitar definitivamente porque, y como información a los jóvenes, el Fletcher era un objetivo para todos los estudiantes de arquitectura y forzadamente, como bien lo decía el maestro Arredondo, lo conseguíamos pirateando, pudimos piratear algunas copias del inglés porque estaba prohibido, ¿no? Y ahora lo tenemos, y felicitar por el conducto de ustedes a la Universidad Metropolitana, porque una de sus características, y creo que vale la pena que se den una vuelta a la librería de la Metropolitana, es que hace obras extraordinarias de investigación de sus tópicos, de sus objetivos que tiene, a precios verdaderamente accesibles. Creo que vale la pena el referente de Yo complementaría la recomendación de con la Historia Social de la Literatura y el Arte de Arnold Hauser. Creo que los dos harían un paquete verdaderamente delicioso para los teóricos de la arquitectura y sobre todo para terminar de aculturarnos, que buena falta nos hace. Y si me lo permite, con mucho respeto, doctor, quisiera hacer una recomendación, además de la felicitación de todo ámbito que me dio de la hegemonía que en su momento representa Inglaterra, el Reino Unido. Me parece que injustamente a veces se elude el periodo para mí importante, y asumo la responsabilidad de esta opinión, que es la segunda mitad del siglo 1750, o sea, del siglo XVIII, con los arquitectos revolucionarios, o mal llamados revolucionarios, pero creo que le completaría su marco que da de referencia, porque para mí creo que, por ejemplo, cuando a nuestros alumnos, yo no doy diseño por respeto a la materia, no lo considero suficientemente fuerte para una materia de esta calidad, pero cuando a nuestros alumnos el maestro de diseño les dice es que tu edificio no refleja para lo que es, se están refiriendo a la arquitectura parlante, y fueron precisamente esos arquitectos que para mí son revolucionarios, Johnson, Soule y Durán, la cuestión de la economía. Pienso que si los incorporara a este marco que yo, quedaría muy completa su exposición. Lo felicito por eso, me ha gustado muchísimo, y le digo con mucho respeto, hago la sugerencia, y de verdad los invitados que adquieran el libro. Es un libro socorrido por generaciones y generaciones de arquitectos. Y por último cerraría en concordancia con la reflexión que nos hizo el maestro Arredondo. Lo he dicho en algunas de las clases, nuestra arquitectura, nuestras obras dicen algo de lo que éramos o no, y esa es la alta responsabilidad de los arquitectos. Y cuando él hace un juicio de la basofia de arquitectura que nos damos, y crean lo que tiene valor si yo hago deliberadamente una arquitectura que agreda, pero si la hago deliberadamente para que agreda, pero que agreda por incompetencia, por incapacidad, eso porque no es perdonable. Muchas gracias.